Hola, soy Beatriz Tijero Merino, soy neuróloga en la Unidad de Trastornos de Movimiento y Desautonomía del Hospital Universitario de Cruces. Participo también como neuróloga clínica investigadora en el grupo de enfermedades neurodegenerativas del Instituto de Investigaciones Sanitarias de Biocruces y también junto al doctor Gómez Esteban soy neuróloga en Neurotec, que es una clínica especializada en Parkinson y Parkinsonismos y disautonomía. Bueno, tengo que agradecer esta invitación de la coalición para aportar lo que pueda en esta gran y devastadora enfermedad que nos atañe. Y voy a hablar en estos 20 minutos en una pequeña actualización que hay sobre los aspectos clínicos en la enfermedad. La clínica en la enfermedad es importantísima, no solo por el diagnóstico y el tratamiento que conlleva estos síntomas que conllevan una gran mortalidad, sino porque en ella se basa sobre todo el diagnóstico. El diagnóstico de la atrofia multisistémica sigue siendo un gran reto para nosotros los neurólogos y los clínicos porque carecemos de un biomarcador para realizar un diagnóstico de certeza. Y nos basamos en unos criterios clínicos, en lo que nosotros vemos, en los signos y síntomas que presentan los pacientes para saber identificarlos bien y este conjunto de síntomas pues mezclados o asociados de una determinada manera es lo que nos permite a nosotros establecer el diagnóstico. Siempre son diagnósticos de probabilidad y posibilidad, ¿no? Y esto lo que crea es realmente una gran frustración porque muchas veces acuden a nuestra consulta en primeras, segundas, incluso terceras opiniones pacientes a los que se les ha diagnosticado de un Parkinson, un parkinsonismo, un parkinsonismo atípico, puede ser, un probable. Nos piden un diagnóstico, ¿no?, de certeza y no somos capaces de darlo con esa certeza que nos piden por todo esto, ¿no? Que son criterios que lo que suman es una gran probabilidad. Y lo que digo es una gran frustración, porque muchas veces los síntomas no aparecen desde el inicio y tenemos que esperar, hay que ver eso de cuando nos dicen hay que ver la evolución y ya podemos decir. Y porque al guiarnos de síntomas y signos y estos criterios, pues sí que pueden llevar a errores y sobre todo a retrasos diagnósticos que a día de hoy no nos lo podemos permitir. Sí que es verdad, todo esto es un poco lo más negativo, pero bueno, cada vez hay más avances en estos criterios diagnósticos, de tal manera que podemos diagnosticar mejor, más precozmente y lo podemos tratar también mucho mejor. Hay también muchas mejoras en las pruebas complementarias que, si bien ninguna de ellas todavía establece un diagnóstico definitivo, sí que nos ayudan y son pruebas de soporte que nos ayudan a establecer mayor probabilidad para el diagnóstico. Y existe una búsqueda intensa y muy activa en estos biomarcadores para saber o para intentar localizar uno que nos determine si ante lo que estamos es ante una atrofia multisistémica o se trata de otra enfermedad diferente. Hasta ahora, los criterios o cómo nosotros establecíamos un diagnóstico de probabilidad o posibilidad de la atrofia multisistémica se basaba en unos criterios que se publicaron en el 2008. Un grupo de expertos publicó qué tipo de síntomas o en qué combinación debían cumplir los pacientes para poder diagnosticar una atrofia multisistémica. En base a estos criterios publicados, como ya digo, en Neurology en 2008, se podía establecer el diagnóstico de una atrofia multisistémica definitiva, que se hacía tarde, obviamente, porque es un diagnóstico que se establece anatomopatológicamente, o sea, ver el cerebro, cómo se ha ido depositando la alfa-sinucleína y qué tipo de alteraciones hay en ese cerebro cuando se puede establecer un diagnóstico definitivo. Y luego diagnosticaban o diferenciaban entre una atrofia multisistémica probable y una atrofia multisistémica posible. Con estos criterios hemos estado hasta hace 14 años. Bueno, hemos estado hasta ahora durante 14 años. Recientemente, la publicación de varias series anatomopatológicas, correlacionando los hallazgos anatomopatológicos con la clínica, nos han dado pues, una información que no ha sido del todo buena, ¿no? Y que parece ser que estos criterios tenían una precisión muy baja, una precisión del 62 al 79%. Estos criterios, sobre todo cuando se establecen en fases muy iniciales, tienen una sensibilidad
tienen muy baja. La sensibilidad, que voy a hablar varias veces y seguro que la nombro varias veces a lo largo de la charla, es esa capacidad que tienen los criterios diagnósticos o las pruebas o una determinada, es una prueba diagnóstica, en seleccionar a todos los pacientes que están enfermos de una muestra general, pues cogen a todos los pacientes enfermos. Esa es la sensibilidad, la capacidad de coger a todos. La especificidad, que también es algo que tenemos que pedir a las pruebas, es que de todos esos pacientes sabemos que realmente son enfermos de atrofia multisistémica. O sea, lo que tiene es la capacidad de coger solo a los que tienen atrofia multisistémica. A veces, cuando las pruebas son muy sensibles y nos cogen a todos, claro, cogen a veces pacientes que no lo son o sujetos que no tienen una multisistémica. O sea, nos estamos haciendo falsos positivos. Y a veces también pasa con la especificidad. Cuando es muy, muy específico y solo coge a los que realmente tienen, nos podemos quedar sin diagnosticar a algunos pacientes que, bueno, pues no cumplían dentro. Entonces, bueno, pues con esta realidad que realmente pues eran, sobre todo que estos criterios ya tienen una sensibilidad muy baja y que sobre todo estaban excluyendo al tener esa sensibilidad baja pacientes candidatos a posibles terapias. Estamos ahora en un contexto real y a día de hoy en el que existen terapias que pueden ser potencialmente modificadoras de la enfermedad y que se están testando. Entonces, al no poder diagnosticar a estos pacientes, les estamos excluyendo de ser posibles candidatos a estos tratamientos o a estos posibles ensayos clínicos, con lo cual esto, pues lo que comentaba antes, no nos lo podemos permitir. En este contexto, la MDA, la Movement Disorder Society, encargó en el 2018 la revisión de los criterios de la atrofia multisistémica. Para ello, lo que hizo fue encargar a una serie de expertos, expertos tanto clínicos en ataxias, en disautonomías, en alteraciones urogenitales, como a expertos en pruebas complementarias, autonómicas, en pruebas de imagen, en neuropatólogos y en biomarcadores, establecer pues cuáles eran a su criterio pues las cosas más controvertidas o los aspectos más controvertidos y más dudosos. Seleccionar una serie de preguntas y cuestiones y a través de esas cuestiones seleccionadas se establecieron varias rondas Delphi, que es una metodología que se está utilizando últimamente pues, para establecer eso, ¿no? Donde tenemos más consenso y donde realmente hay que ahondar y hacer más hincapié donde no estamos haciendo tanto consenso y tanto acuerdo. Después de estas dos rondas Delphi, las criterios, las conclusiones y los criterios se obtuvieron una conferencia también en un congreso virtual que se estableció, se hizo en abril del 2021. De esas conclusiones, pues se establecieron luego, se escribieron, se llevaron a un paper que se publicó en febrero del 2022 en el Movement Disorder Society, Journal, bueno, que se ha publicado, eso como he comentado antes, recientemente y que ha traído varias novedades. Varias novedades en el diagnóstico. Se establecen ahora cuatro entidades. Está la atrofia multisistémica neuropatológicamente establecida, lo que era antes la atrofia multisistémica definitiva, y que realmente es la que llegamos ya tarde en estadios finales, cuando ya pues lo que hacemos es analizar el cerebro y ver que realmente sí que se cumplen los criterios, que esto ya veremos si se revisan o no, los criterios neuropatológicos para diagnosticar una atrofia multisistémica. Y luego están estas dos entidades, que son la atrofia multisistémica clínicamente establecida, clínicamente probable, y esto que es lo más novedoso, que está la atrofia multisistémica prodrómica clínicamente posible. ¿Cómo podemos diagnosticar ambas o en qué consisten los criterios? Bueno, pues podemos siempre, se considera que para poder diagnosticar una atrofia multisistémica tiene que estar, eso que se ve subrayado al principio de la diapositiva, y son enfermos que acuden a nuestra consulta o pacientes que acuden a nuestra consulta con enfermedades que han ocurrido esporádicamente. A pesar de que sí que hay alguna publicación en cuanto a familias que parece que sí que tienen más frecuentemente atrofia multisistémica, de momento no se ha establecido una relación genética y no se ha establecido un gen o un agente patológico que produzca atrofia multisistémica. Se sigue considerando una enfermedad esporádica, progresiva y algo eso que aparece poco a poco, se ha ido instaurando poco a poco con el tiempo, y en adultos mayores de 30 años. No hay
de momento ningún caso publicado anatomopatológicamente que en pacientes que tengan atrofia multisistémica neuropatológicamente menores de 30 años. En este contexto, es un paciente que acude a esta consulta con algo que ha ido unos síntomas larvados que se han ido produciendo, pues eso, en unos meses, un año, y para poder hacer el diagnóstico de una atrofia multisistémica establecida, el paciente tiene que tener fallo autonómico, necesariamente, ya veremos qué tipo de fallo autonómico, más bien parkinsonismo o un síndrome cerebeloso. O sea, el fallo autonómico tiene que estar y luego uno de los otros dos síntomas. Además de estas, para poder establecer una atrofia multisistémica clínicamente establecida, además del fallo autonómico y bien parkinsonismo o síndrome cerebeloso, tiene que haber dos síntomas de apoyo más, que luego ya los comentaré, y una alteración en la resonancia sugestiva. O sea que la resonancia no nos sirve para diagnosticar a 100%, sí que es un criterio para poder establecer el diagnóstico de atrofia multisistémica establecida. Y por supuesto que no haya ningún otro criterio de exclusión, que no tenga otra enfermedad, que no esté tomando algún fármaco, que no esté tomando, haya tenido otra enfermedad que nos pueda justificar estos síntomas. Cuando no se cumplen toda esta serie de premisas, podemos estar ante una atrofia multisistémica clínicamente probable o ante otra enfermedad. Para diagnosticar atrofia multisistémica clínicamente probable, sí que se tienen que dar dos de estos tres síntomas. O bien puede haber un fallo autonómico con parkinsonismo o un parkinsonismo con síndrome cerebeloso. Para una atrofia multisistémica clínicamente probable no es necesario tener un fallo autonómico, con lo cual no todos los pacientes con atrofia multisistémica probable van a tener una disautonomía, ¿no? En este subtipo o en este subgrupo de pacientes no necesariamente la disautonomía está presente. Sí que debe haber un síntoma de apoyo, no se requiere una alteración en la resonancia. A veces son estos pacientes que todavía no lo han tenido porque aparece un poco más tarde y obviamente no debe haber ningún criterio de exclusión. La novedad está en esta cuarta clínicamente posible, la atrofia multisistémica posible, prodrómica, y es cuando aparecen síntomas que son sugestivos de que puede estar ocurriendo una atrofia multisistémica, aunque todavía no se han dado las manifestaciones necesarias para poder diagnosticarla. Y estos síntomas que pueden llevarnos a pensar que estamos en un estadio muy inicial es un tipo de trastorno del sueño, que es el trastorno de conducta del sueño REM, que son estos pacientes que tienen durante el sueño pesadillas muy vividas, sobre todo de persecución, de que están como les está persiguiendo a alguien, que se mueven mucho, que gritan en la cama. Pacientes que tienen hipotensión ortostática no justificada con otras, porque estén tomando fármacos, porque tengan una neuropatía diabética. Pacientes que acuden a la consulta por alteraciones urogenitales, sobre todo pacientes jóvenes, cuando aparece una disfunción eréctil con menos de 60 años, cuando tienen dificultades sobre todo para vaciar la vejiga o cuando tienen un volumen residual de más de 100 mililitros. Esto cuando ocurre, o sea, no en pacientes, cuando tienes pacientes con esto y además a la exploración les ves manifestaciones sutiles que no llegan a ser pues, una pequeña rigidez, un poquito de bradykinesia, no puedes establecer un diagnóstico de un parkinsonismo porque son muy sutiles o aparece algún síntoma cerebeloso. Es una disartria aislada o aparece una dismetría o aparece una marcha, un tándem alterado. No puedes diagnosticar de un síndrome cerebeloso en sí, pero ya aparecen diferentes de síntomas muy sutiles. En este contexto podríamos hablar de una atrofia multisistémica clínicamente, o sea, prodrómica clínicamente posible. ¿Cuáles son estos síntomas o cómo tiene que ser la disautonomía? Esto es algo también que se está hablando mucho, ¿no? No sé, cualquier síntoma disautonómico nos va a hacer pensar en una atrofia multisistémica. El sistema nervioso autónomo es este que controla las funciones involuntarias del cuerpo. Todas estas funciones que no tienen que pasar por la consciencia para ser controladas o estar reguladas, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo del diámetro de las pupilas. Entonces, cuando pasamos de un ambiente oscuro a un ambiente con mucha luz, contraemos la pupila, pero no es algo que tengamos que hacer conscientemente de, uy, hay mucha luz, pues venga, voy a contraer la pupila. Eso es algo que lo hace de manera automática nuestro sistema nervioso autónomo.
Y con esto ocurre también la sudoración. Cuando tenemos mucho calor y hay que liberar ese calor, nos ponemos a sudar para que mediante la evaporación eliminemos ese calor y no es algo que tengamos que hacer de manera consciente. Pues eso es lo que hace el sistema nervioso autónomo. Dentro de la disautonomía sí que se ven que hay determinados síntomas mucho más específicos de la atrofia multisistémica y sobre todo son las manifestaciones del tracto urinario inferior. Esto es uno de los síntomas muy frecuentes de inicio de la enfermedad de la atrofia multisistémica, sobre todo dificultades en el vaciado vesical y sobre todo el volumen residual elevado. Esto es muy frecuente, así como enfermos de Parkinson sí que nos pueden comentar en la consulta que tienen pues, urgencia miccional, tienen polaquiduria, nicturia, que es ir muchas veces al baño durante el día o durante la noche. Es muy raro que haya un volumen residual elevado después de la micción. Esto es muy típico de la atrofia multisistémica y no de otros parkinsonismos. La urgencia urinaria y las pérdidas de orina también desde estadios muy iniciales de la enfermedad también es muy sugestivo. La hipotensión ortostática y la hipotensión ortostática tardía. La hipotensión ortostática es una caída de tensión arterial sistólica, sobre todo, es lo más característico, o sea, de pasar de estar tumbado a pasar de estar de pie. Por gravedad hay una caída de tensión arterial fisiológica que si todo nuestro sistema autonómico funciona bien, somos capaces de mantener y volver a subir esa tensión y que no caiga. Cuando hay un fallo autonómico, se produce una caída de tensión arterial, que para poder diagnosticar hipotensión ortostática debe ser mayor de 20 minutos, y esto sí que es un sugestivo de un fallo autonómico general, neurovascular, pero cuando esta caída o esta hipotensión ortostática aparece a partir de los 3 minutos de estar de pie y hasta los 10 minutos, entre los 10 y los 10 minutos, es muy sugestiva de atrofia multisistémica y más que, por ejemplo, de enfermos de Parkinson, que también es algo muy frecuente, pero acontece mucho más inicial, ¿no? Entre el 1, 2, 3 minutos es cuando cae la tensión en los enfermos con Parkinson. En cuanto al parkinsonismo, ¿cómo debe ser un parkinsonismo para considerar que es un síntoma de atrofia multisistémica y no de otro Parkinson, de un Parkinson idiopático? ¿No? Normalmente la bradicinesia y la rigidez que aparecen suele ser más bilateral, ¿no? A diferencia de lo que ocurre en la enfermedad de Parkinson, que suele ser mucho más empezar por un hemicuerpo y luego ya ir afectando el otro. Pero bueno, esto es algo un poco general, ¿no? Luego en pacientes individuales también vemos cierta asimetría. La respuesta a la levodopa, que siempre hemos considerado una red flag y sigue considerándose un síntoma de alarma de si ves un paciente con un parkinsonismo que no responde a la levodopa, debes de pensar en un parkinsonismo atípico, y sí que es así. Sí que parece que en la atrofia multisistémica casi hasta el 40-50% puede haber una pequeña respuesta a levodopa, que sí que es verdad que luego no se mantiene a lo largo del tiempo, pero sí que pueden responder. Con lo cual, bueno, pues eso, cierta respuesta a la levodopa no excluye un diagnóstico de atrofia multisistémica. ¿Cómo debe ser el síndrome cerebeloso? ¿Qué síntomas acontecen? El cerebelo es este que coordina, es el gran coordinador, ¿no? El que hace que los movimientos sean más finos, ¿no? Yo también, para explicar el cerebelo, siempre pongo el ejemplo de la intoxicación cerebelosa aguda más frecuente es una intoxicación por beber mucho alcohol. De manera, una borrachera lo que produce es una intoxicación cerebelosa aguda y entonces su alteración, ¿no? Cuando tienes alterado el cerebelo, cuando has consumido demasiado alcohol, pues estás táxico, estás inestable, tienes dismetría, ¿no? Parece, tienes una manera de hablar que se llama una disartria. Entonces, dentro de todos esos síntomas que pueden ocurrir, para poder establecer el diagnóstico de atrofia multisistémica establecida, sí que debe aparecer más de uno, ¿no? Cuando solo aparece uno ya, bueno, o puede ser sutil o puede ser una probable, pero realmente no establecida. Y bueno, sí que me llamaba la atención que es muy curioso, pero lo que primero puede alterarse en una prodrómica clínicamente probable es la marcha en tándem, que es eso, la capacidad de mantener el equilibrio cuando andamos contando pasos con un pie delante de otro, como se ve ahí en la figura, y eso parece que se altera muy pronto y nos puede permitir este diagnóstico de prodrómico posible. ¿Qué síntomas, aparte de estos motores o estos core, pueden
pueden acompañar a la atrofia multisistémica y siempre, bueno, es lo que hemos considerado clásicamente los red flags, ¿no? Cuando viene un paciente, acude un paciente a la consulta con un parkinsonismo y aparece uno de estos síntomas, ¿no? Siempre nos comentaban cuando eres residente o cuando estás estudiando la carrera de piensa o te tiene que llamar la atención o pensar en otras cosas porque es muy raro en un Parkinson normal, ¿no? Sobre todo cuando aparece la progresión en los primeros 3 años es muy rápida. Y rápida, yo siempre he dicho, ¿cuánto es rápida? Pues bueno, rápida sí que se considera a valoración o lo tiene que considerar un neurólogo experto en trastornos de movimiento, le tiene que a él llamar la atención de esto para mi experiencia, para lo que yo estoy viendo en mis pacientes con Parkinson, me parece una evolución muy rápida. O sea, no hay un criterio establecido, sino que es a propio criterio del neurólogo especializado o que está acostumbrado a ver. La inestabilidad desde el inicio, como he comentado antes, que un paciente empieza a estar inestable, un paciente con Parkinson, con caídas desde el inicio, muy inestable, es un poco atípico para una enfermedad de Parkinson y sí que debe llamar la atención para otro tipo de enfermedades. Una distonía cervical, ¿no? Empiezas a ponerle godopa y enseguida aparece una postura alterada en el cuello sin tener una diskinesia, que son esos movimientos involuntarios. Eso también es algo que nos hace pensar. Una disartria, que es esa manera de hablar así como arrastrando las palabras, la alteración para tragar enseguida, un signo de Babinski, que es esto que hacemos que se ve mucho en las películas, que es hacer un estímulo en la planta del pie y en lugar de flexionar los dedos de los pies, extenderlos. Eso es algo que también es atípico para una enfermedad de Parkinson idiopática y nos puede hacer, es un síntoma de alarma. Y deformidades posturales como la cantocormia, la ateropoli, que si bien no son patognomónicas, pues sí que nos ayudan un poco a orientar. En cuanto a los síntomas motores, pues estarían el estridor, que es ese ruido inspiratorio a veces al dormir, y alteraciones en la coloración de los pies y de las manos con el frío, ¿no? Que eso es algo que yo también me lo cuentan mucho en la consulta. La disfunción eréctil, bueno, es un síntoma muy frecuente en hombres por encima de los 60 años, se considera igual un síntoma más de alerta cuando aparece en estadio, bueno, en edades más precoces, ¿no? Menos de 60 años. Y la risa y el llanto patológico. En cuanto a la atrofia multisistémica prodrómica, que ya he adelantado un poco, que me parece uno de los mayores, yo creo, avances o pues algo de lo más relevante de este último artículo, sobre todo el objetivo, lo que comentaba antes, intentar detectar los casos de manera muy inicial. Sí que es verdad que pierde especificidad. Va a haber pacientes a los que les diagnosticamos de prodrómica clínicamente posible, que igual luego con el tiempo no lo van a ser, pero por lo menos nos aseguramos de que todos los que estén estén diagnosticados. Y bueno, entre los síntomas, lo que comentaba antes, es muy frecuente el trastorno de conducta del sueño REM. Y entre todos los pacientes con trastorno del sueño REM, porque no todos van a tener, de hecho esto está muy estudiado, el trastorno de conducta del sueño REM, que parece un antecesor de muchas enfermedades neurodegenerativas y sobre todo de las alfa-sinucleinapatías, seguidos a lo largo del tiempo, solo 8 de 100 pacientes van a hacer una conversión, o sea, que tengan un trastorno de conducta de sueño REM, sin nada más, van a hacer una conversión a una atrofia multisistémica. ¿Y quiénes son estos? ¿Qué característica tenía este trastorno, que estos pacientes con trastornos de conducta del sueño REM, que luego van a hacer una atrofia multisistémica? Pues generalmente son pacientes que no tienen alteración en el olfato, no tienen anosmia. Si tienen algún tipo de disautonomía o le hemos podido hacer un MBG, que luego voy a explicar, que es una prueba de medicina nuclear, normalmente lo tienen normal. Y son pacientes que, a pesar de que no están diagnosticados de un parkinsonismo ni un síndrome cerebeloso, ya en la exploración les notábamos algo, bien un poquito inestables o tenían un poco de bradykinesia, había alguna manifestación sutil. Esos son los que probablemente vayan a fenoconvertir y a los que haya que diagnosticar de atrofia multisistémica prodrómica clínicamente posible. Otra de las cosas que nos puede hacer llamar la atención o que nos puede poner en alerta de que puede ser una prodrómica clínicamente posible es la hipotensión ortostática, lo que había comentado antes. Y sobre todo, ¿qué es esto? Esto es un ejemplo de una mesa basculante, ¿no? El paciente está tumbado, que sería aquí cuando le estamos tomando la tensión, esta es la tensión y la frecuencia cardíaca cuando está tumbado, estas rayitas cuando le ponemos de pie, y hay un momento que el paciente al ponerse de pie no es capaz de mantener la tensión empieza a caer, ¡pum!,
y se produce en algún caso el síncope. Esto es una hipotensión ortostática. Bueno, en este caso también caía la frecuencia cardíaca, aunque no tiene por qué, y este es un paciente con hipotensión ortostática. Estos pacientes son a los que, bueno, pues tendríamos que prestar atención por si luego van a hacer una atrofia multisistémica. ¿Podemos estudiar de alguna manera, van a ser todos los pacientes que tienen hipotensión ortostática o disautonomía, o hay algo que podamos hacerles para ver si realmente les podemos diagnosticar antes? Bueno, pues esto también está publicado recientemente, esto se hace un par de años, y en principio pues parece que sí, ¿no? Que hay que determinados estudios en estos pacientes con hipotensión ortostática que nos van a ayudar a determinar si la causa de su hipotensión ortostática es un fallo central, como ocurre en la atrofia multisistémica. En la atrofia multisistémica lo que se produce es una pérdida de neuronas a nivel del sistema nervioso central que nos van a ayudar a diferenciar pues, por qué, ¿no? Si, esta es si la causa es más central o más periférica, si esa hipotensión ortostática es más debida a que hay una atrofia multisistémica subyacente o no. Y estas pruebas son, pues, entre otras, esto, el SPECT-MIBG, que es una prueba de medicina nuclear, que lo que hacemos es mirar los nervios que van a llevar la información al corazón. Pues cuando hay una inervación, cuando se pierden los nervios, eso es mucho más característico de una enfermedad de Parkinson, y en los pacientes con atrofia multisistémica, en pacientes con hipotensión ortostática, que este corazón está bien inervado. Esto es una prueba normal en la que, bueno, aquí vemos el hígado porque se utiliza un metabolito que se va a eliminar luego por el hígado. El corazón se debe ver normal. Esto es una prueba normal en un paciente con una atrofia multisistémica. En los enfermos con Parkinson con hipotensión ortostática, como el fallo es mucho más periférico en esos nervios, pues se ve corazones más fríos e MVGs alterados. O sea que es una de las pruebas que nos puede ayudar a diferenciar. Esto es otra prueba de la sudoración, ¿no? Que la sudoración es un sudoscan, que los que nos está mirando son también estos nervios que llevan la sudoración periférica y que estaría alterado en pacientes, lo periférico está alterado en el Parkinson, y a diferencia de la atrofia multisistémica, que estaría normal. Este también es un sudoscan que nos puede ayudar a diferenciar una hipotensión ortostática por un problema o por otro. Y esto es la microscopía confocal, ¿no? A través de la córnea, que es un epitelio, un tejido muy inervado de fibras nerviosas. Pues esto es algo que está en estudio y muy novedoso, y todavía estamos estudiando su utilidad para diferenciar, pero parece que sí, que podríamos lograr diferenciar pacientes si el fallo autonómico ese es más central, como es el propio de la atrofia multisistémica, o es más periférico, porque lo que nos permite ver son las fibras nerviosas que llegan a la periferia. Cuando está normal, como comento, es un paciente con un fallo, o bien sin fallo, o un fallo más central, y cuando no tiene fibras es un paciente con una alteración en esas fibras más periféricas, que sería más característico de una enfermedad de Parkinson. Y bueno, dentro de también el fallo autonómico, qué pacientes o qué tipo de pacientes, un poco más lo que comentaba antes, esto también se ha publicado recientemente, se ha hecho un seguimiento a pacientes que habían sido diagnosticados de un fallo autonómico puro, que es también una de las entidades que más nos puede llevar a controversia o a confundirnos con una atrofia multisistémica de inicio, para ver cuántos de estos pacientes con fallo autonómico puro desarrollaban una atrofia multisistémica y qué tenían diferenciado, si había algo que los diferenciaba del resto de pacientes que nos iban a hacer sospechar que con los años iban a hacer una atrofia multisistémica. Y bueno, pues lo que se vio era, creo que se reclutaron a 257 pacientes con fallo autonómico puro, y de esos 247, 34 desarrollaron una atrofia multisistémica. Estos pacientes que desarrollaron atrofia multisistémica en general eran más jóvenes que el resto al inicio del fallo autonómico puro. Desde el inicio ya tenían las alteraciones urinarias, tenían normalmente una función cardiovagal, una maniobra de respiración de la variabilidad cardíaca normal, y esto es algo también que se está mirando mucho, y son los niveles de noradrenalina plasmática, que suele estar más elevada en la atrofia multisistémica, un poquito más elevada que en los fallos autonómicos puros en la enfermedad de Parkinson. También coinciden con los otros artículos en que son pacientes que ya algún síntoma sutil, que igual no era un parkinsonismo muy evidente, ni un síntoma cerebeloso muy evidente, pero algo sutil ya tenían.
y normalmente cuando se les hacen test de sudoración, los test de sudoración periféricos como era Sudoscan estaban normal y sin embargo fallaban en otros test de sudoración más central. ¿Cuál van a ser o cuál es el futuro de los biomarcadores clínicos? ¿Esto en qué se está estudiando? Pues sí que existen otra serie de, que no nombraba ahora, de biomarcadores que están en estudio y nos van a hacer seguramente de aquí salgan pues más modificaciones y más criterios diagnósticos, sobre todo mayor evidencia, y entre ellos están alteraciones en la movilidad laríngea, no solo faríngea, sino también en la laringe. Lo del trastorno conducta del sueño REM, que está continuamente en estudio y se están recogiendo todos estos pacientes para ver y estudiarles quiénes son los que van a hacer esa conversión. Los estudios urodinámicos me parece que es algo importantísimo, no solamente decir tienes síntomas urinarios, sino ver qué tipo de síntomas y qué tipo de flujo puede tener, si existe una hiperactividad del detrusor, si existe una incompetencia del cuello, porque dependiendo de las alteraciones en esta dinámica vesical o en este flujo urodinámico, pues va a orientar más a una enfermedad u otra. Estudios neurofisiológicos también del suelo pélvico pueden ayudar. Esto es algo que se lleva haciendo sin mucho éxito y tampoco es que esté muy consolidado, pero el de la alteración del NG del esfínter anal parece ser sugestivo de atrofia multisistémica frente a otra enfermedad de Parkinson. Y es muy raro que pacientes con atrofia multisistémica en estadios avanzados lo tengan normal. Y esto, bueno, sin ser clínica, pero yo creo que espero que los biomarcadores vayan un poco también por aquí, que son estos biomarcadores húmedos que se llaman, y es mirar si en líquido cefalorraquídeo existe algún marcador, algo que podamos analizar que nos diga esto en concreto es una atrofia multisistémica, esto es otra cosa, y bueno, pues entre ellos están los oligómeros de alfa-sinucleína, las biopsias también de piel, que en los enfermos de Parkinson están alteradas, en la atrofia multisistémica suele ser normal, y los neurofilamentos también en líquido cefalorraquídeo, incluso en plasma, para poder determinar, ¿no? Con una analítica de sangre, ojalá algún día podamos llegar a determinar si estamos ante una atrofia multisistémica. Y bueno, esto era un poco todo lo que iba a contar. Muchísimas gracias de nuevo por invitarme y nada, pues yo creo que se abre un turno de preguntas que estaré encantada de poder responder, si puedo. Nada, muchas gracias.